Tassi, es de eventos estelares. Hola, ¿qué tal? Buen día. En primer lugar quería agradecer a los organizadores de NEA por invitarme y hacer este espacio. Así que bueno, mi nombre es Maximiliano Auque, estoy haciendo el doctorado en astronomía acá en la facultad y bueno, les vengo a hablar un poco sobre los vientos estelares. Ahí va. Bueno, la charla básicamente la dividí en tres partes. En la primera parte voy a hacer una breve reseña histórica de cuáles fueron los primeros indicios observacionales de este fenómeno tan particular, las primeras ideas. Después voy a tratar un poco sobre los vientos de estrellas masivas calientes, características generales de estos objetos y por último dar algunas características de las estrellas supergigantes B, que son los objetos que yo estoy estudiando. Así que bueno, para comenzar, ¿qué es el viento estelar? Bueno, una definición formal fue dada por Parker en el año 1958. Y él define el viento estelar como un flujo continuo de partículas cargadas, principalmente protones y electrones, que se escapan de la superficie de la estrella a muy alta velocidad por algún motivo. Ahí nosotros podemos ver en un eclipse solar, se ve claramente el viento y el sol. Pero bueno, esta idea y los primeros registros fueron muy anteriores. Fue Tycho Brahe en el año 1572, cuando bueno, él observó un objeto que aumentaba repentinamente su brillo, superando la magnitud de -4, ¿sí? Siendo visible incluso durante el día, y que perduró durante 16 meses y luego fue decayendo su brillo lentamente. Es la que hoy se conoce la supernova de Tycho Brahe. Y bueno, él asoció este fenómeno eruptivo como una gran explosión donde la estrella perdía gran cantidad de su masa. Y 28 años más tarde, William Bloom, un discípulo de Tycho Brahe, también observó un objeto muy extraño, que era la estrella P de la constelación del Cisne, el Cygni, que es muy particular y podemos saber por qué. El cual ese objeto, bueno, aumentaba 3 magnitudes de su brillo y durante los próximos 6 años fue mostrando grandes variaciones en su curva de luz y luego permaneció constante con una magnitud alrededor de 5. Recién en el siglo XIX, con la llegada de la espectroscopía, se pudo avanzar un poco más en el tema. Sí, como ustedes bien saben, a partir de las leyes de Kirchhoff, depende de uno de lo que está observando, se van a observar distintos tipos de líneas. Si nosotros observamos un cuerpo negro, ¿sí? Tenemos un elemento dispersor, que en esa época era un prisma, vamos a observar un espectro continuo de energía. Sí, vamos a observar un espectro continuo de energía. El cuello me va a quedar así. Ahora, si entre el observador y el cuerpo negro tenemos un gas a una temperatura menor que la del cuerpo negro, nosotros vamos a observar el espectro continuo, pero con líneas de absorción, como se ve en la parte superior del gráfico. Y si observamos directamente el gas a una temperatura determinada, vamos a observar líneas en emisión. Ahora, bueno, lo primero que hicieron básicamente es observar, bueno, esta estrella P Cygni, a ver qué tipo de líneas tenía. Y no tenía ni líneas de emisión ni de absorción, sino que tenía una forma particular de línea, la cual se puede ver en el espectro de la estrella, donde tiene una componente en absorción, ¿sí? Ahí justo pareciera que es en emisión, pero porque la foto está en negativo. Tiene una componente en absorción desplazada hacia el azul y una componente en emisión desplazada hacia longitud de onda más larga, o sea, hacia el rojo. Y se empezaron a observar un montón de objetos a los que se le fueron, por ejemplo, las novas o estrellas Wolf-Rayet. Y bueno, a este tipo de perfiles se los llamó perfiles P Cygni, que después vamos a ver bien cómo son y cómo se forman,
debido a que bueno, fue en esta primera estrella el primer objeto donde se observaron. En ese momento se estaba en el siglo, ya a principios del siglo pasado, perdón, se observó también la Nova Aurigae, que las líneas presentaban un ensanchamiento muy particular debido a efecto Doppler, pero que en principio no se sabía si era porque la estrella, la envoltura se estaba expandiendo o la estrella presentaba algún tipo de turbulencia. Lo cual, bueno, esa duda quedó totalmente clarificada con el empleo de técnicas fotográficas, donde se confirma que la expansión de la envoltura gaseosa está relacionada con los perfiles PSI que se observan en espectroscopía. Entonces, a partir de ahí, bueno, los astrónomos empiezan a investigar cuáles son los posibles mecanismos que originan el viento y con los cuales la estrella va perdiendo su masa. Bueno, hay un montón de teorías en las cuales no voy a entrar, pero las principales son, bueno, obviamente que el viento se estudia a partir de observaciones del Sol, ¿sí? El laboratorio más cercano que tenemos. Los principales modelos fueron, bueno, gradientes de presión, efectos de campo magnético, vientos impulsados por ondas sonoras, y en el año 1975, Castor, Abbott y Klein desarrollan la teoría de vientos impulsados por radiación, o teoría CAC, que es la que particularmente a mí me interesa porque es la teoría que predice o que explica de alguna manera los vientos de las estrellas gigantes, las estrellas masivas calientes. Así que bueno, entrando un poco en tema con estos objetos, para dar algunas características principales. Bueno, si las ubicamos en el diagrama HR, perdón que les dé la espalda, pero si no es imposible apuntar. Si la ubicamos en el diagrama HR, bueno, estas estrellas calientes masivas se encuentran en la parte superior derecha del diagrama HR, ¿sí? Son estrellas de tipo espectral O a tipo espectral A, es decir, que tienen una temperatura entre 10.000 y 50.000 grados Kelvin. Estos objetos, bueno, son muy luminosos, ¿sí? Tienen aproximadamente entre 100.000 y 1.000.000 de veces la luminosidad del Sol. Por lo tanto, pueden ser utilizados como indicadores de distancia. Estos objetos, bueno, también son objetos muy masivos con masas superiores a las 10 masas solares. Y en particular, bueno, las estrellas que estudio yo, que son las estrellas supergigantes B, son las que se encuentran en la parte superior del diagrama. Hay, por ejemplo, Terrige, que es una estrella B supergigante, la cual también estoy estudiando. Y después, bueno, vamos a ver al final algunas características de este tipo particular de estrellas. Así que bueno, ¿cuáles son las motivaciones o por qué se estudian estos tipos de objetos, ¿no? Se sabe que, bueno, poseen fuertes vientos estelares que los estudios teóricos no logran explicar del todo su comportamiento, sobre todo las estrellas desde B5 hasta las estrellas A, que serían las estrellas más tardías, porque para las estrellas O la teoría anda bastante bien. Por otro lado, también el viento interactúa con el medio interestelar circundante, transfiriéndole energía y momento al medio circundante, enriqueciéndolo también químicamente y favoreciendo la formación de burbujas interestelares, como se puede ver en esta foto del telescopio Hubble, donde se muestra la nebulosa de la burbuja, donde se ve claramente la burbuja y regiones de formación estelar un poco más alejadas. También sabemos que, digamos, la masa es fundamental para la evolución de una estrella, porque depende de la masa que tenga el objeto, eso va a desencadenar en cómo va a ser el final de la estrella. Y estas estrellas masivas calientes pueden llegar a perder más de la mitad de su masa. Así que estos vientos, explicar el viento, las causas y las variaciones son fundamentales para entender su evolución. Y aparte, bueno, los vientos también sufren grandes variaciones cuyos mecanismos o causas todavía no están del todo claras y es lo que se está investigando hoy en día.
Y bueno, la teoría clásica, la teoría de Castorabot-Glenn, básicamente lo que dice es que, bueno, el viento estelar de las estrellas supergigantes, calientes, son impulsados principalmente por la radiación de los fotones ultravioletas que provienen de la fotósfera de la estrella. La idea no era muy original porque, digamos, ya Saja en el año 1919 ya había propuesto que, bueno, un átomo, al absorber un fotón, ¿sí?, puede ganar impulso, y esa es la idea básica que gobierna esta teoría de vientos impulsados por radiación. Y bueno, esa teoría, hay parámetros fundamentales que permiten caracterizar al viento. Uno de esos parámetros es la tasa de pérdida de masa, es la cantidad de masa que va perdiendo la estrella por año, y cuyas unidades por lo general son masas solares por año. Y estos objetos pueden llegar a perder entre 10 a la menos 4 y 10 a la menos 7 masas solares por año, o sea, alrededor de 30 masas terrestres por año. Después, otro parámetro fundamental es la velocidad terminal, que es la velocidad que alcanzan las partículas cuando ya están muy alejadas de la estrella, ¿sí?, comparadas con las dimensiones de la misma. Y otro parámetro fundamental es el campo de velocidad de la estrella, que es, bueno, cómo se va comportando la velocidad de las partículas a medida que nos alejamos. Mejor dicho, que se alejan las partículas, no nosotros. Y bueno, espectroscópicamente, que es, digamos, lo que yo hago, lo que se observa son, como había mencionado antes, unos perfiles bastante particulares, ¿sí?, que son los llamados perfiles PSI, los cuales tienen una componente en absorción desplazada hacia el azul y una componente en emisión desplazada hacia longitud de onda más largas, o sea, hacia el rojo. Ahora, bueno, estos vientos, este tipo de líneas, perdón, ¿cómo se originan? Supongamos el siguiente escenario. Tenemos la estrella central en negro, ¿sí?, y el flujo continuo de partículas que se va alejando de la estrella con velocidad cada vez mayor, ¿sí? Acá podemos analizar tres regiones, mejor dicho dos. Tenemos la región del cilindro que se encuentra el material por delante del disco de la estrella, el halo de la parte superior, que indico acá, y la parte inferior, y el cilindro que está del lado de atrás de la estrella, del cual no nos llega ningún tipo de información. Así que bueno, si nosotros observaríamos el material que está por delante del disco de la estrella, y si ese material estuviese en reposo, nosotros observaríamos una línea típica de absorción, ¿sí? Pero como ese material está en movimiento y con velocidades cada vez mayores, esa línea de absorción que se forma por efecto Doppler va a estar desplazada hacia el azul, ¿sí?, indicando que esta parte de la línea se forma cerca de la fotósfera de la estrella, donde la velocidad es prácticamente nula, y el ala azul de la absorción se forma en la parte más alejada de la estrella, donde las partículas tienen la velocidad máxima. Eso por un lado. Después, si observamos la región del halo, ¿sí?, tenemos un gas caliente. Recuerden la ley de Kirchhoff. O sea que vamos a tener líneas en emisión. Como el material, va a haber material que se está acercando, ¿sí? Bueno, acá faltaría la velocidad proyectada, pero tenemos material que se acerca, material que se aleja, y por lo tanto vamos a tener una línea de emisión, simétrica, como esta que muestro aquí. Ahora, si combinamos esas dos, la absorción producida en esta parte y la emisión producida en el halo, obtenemos el perfil PSI, ¿sí?, son, digamos, los perfiles típicos que muestran los objetos cuando tienen vientos estelares. Bueno, y arriba del todo se muestra un perfil PSI de una línea de carbono 3 veces ionizado, de la estrella, no me acuerdo esa letra, una estrella de la constelación de Puppis. Es un perfil muy lindo. Después vamos a ver que los que yo tengo no son tan lindos. Y bueno, lo que les quiero mostrar, que es básicamente el trabajo que nosotros estamos
haciendo en mi doctorado es analizar las estrellas supergigantes B, sus vientos y las posibles causas de por qué varían los vientos de estas estrellas. Bueno, el perfil de línea primordial para estudiar el viento de estas estrellas es la línea de hidrógeno H-alfa. ¿Sí? Si imaginamos el átomo de hidrógeno, es la transición que se produce del nivel 3 al 2, o viceversa. Y es sabido que esta línea se origina en el viento de las estrellas supergigantes y por lo tanto es la que nos va a brindar a nosotros información acerca de la tasa de pérdida de masa, la velocidad terminal y el campo de velocidad de la estrella. Y básicamente lo que hacemos es comparar los perfiles observados con modelos teóricos producidos por algún código hidrodinámico. Pero no solo analizamos la línea H-alfa que nos brinda información sobre el viento, sino también analizamos líneas fotosféricas, son como H-beta, gamma, delta y varias líneas de helio neutro, que son líneas que se originan más cerca de la fotósfera de la estrella. Las observaciones, que es la parte que a mí más me gusta, es ir a observar. La obtenemos de 3 lugares, son espectros de alta resolución los que obtenemos. Aquí los obtenemos del Galileo. Ahí está la imagen de que estamos en Galileo con Gianni y con Lidia. Del observatorio de Oettingen en República Checa y el observatorio de Wiener en Arizona, en Estados Unidos. Y como había dicho antes, el ajuste de los perfiles teóricos con los perfiles observados nos permiten obtener los parámetros del viento y de la estrella. Nosotros en particular, el código hidrodinámico que usamos se llama FastWind, que fue desarrollado por un alemán en el año 2005, pero existen un montón de otros modelos. Y acá muestro el ejemplo de la estrella HD 80077, que es una estrella de tipo espectral B2, que tiene aproximadamente 19.000 grados Kelvin. Y en la parte izquierda del panel se observa la línea H-alfa, en verde es el espectro observado y en rojo es el modelo sintético o teórico. La línea H-alfa, presenta una componente en emisión muy marcada, mientras que la componente en absorción es bastante discreta, incluso el modelo no alcanza a ajustar del todo bien esa componente. Y en la parte derecha tenemos la línea de helio 6678, que como mencioné antes también es una línea fotosférica, que el ajuste es bastante bueno en ese caso. Otro ejemplo es la estrella HD 79186, que es una estrella de tipo espectral B5. Es un objeto que tiene una temperatura alrededor de 13.000 grados Kelvin. Como verán, otra vez, en verde la observación, en azul en este caso, el modelo. Como verán, la línea H-alfa tenemos problemas para ajustar. Si bien la componente en emisión es aceptable, la componente en absorción es muy mala, el ajuste es muy malo. Y esto se debe a que el código que nosotros usamos ya empieza a tener problemas para estrellas de tipo espectral B medio a B tardío, es decir, de B3 a B9, incluso para las A también. Es por eso que la teoría en ese sentido todavía no termina de ajustar bien este tipo de objetos, pero sin embargo, para líneas fotosféricas el ajuste es bastante bueno. Entonces, para resumir un poco todo el tratamiento que hacemos con los ajustes, lo que obtenemos son parámetros del viento por un lado, que nos da la línea H-alfa, sus parámetros, que es la tasa de pérdida de masa, velocidad terminal y campo de velocidades. Y después el resto de las líneas fotosféricas nos da los parámetros de la estrella, la temperatura efectiva, la gravedad superficial, el radio y en algunos casos la velocidad de rotación. ¿Y por qué en algunos casos la velocidad de rotación? A veces, en algunos objetos, las líneas fotosféricas
presentan ensanchamientos un poco particulares, y no necesariamente por rotación. Existen otros fenómenos, como por ejemplo la microturbulencia y la macroturbulencia, ¿sí? Que son como remolinos a pequeña y gran escala respectivamente, que influyen en la forma y el tamaño de las líneas, así como también presencia de campos magnéticos que afectan el ancho y la forma de las líneas. Así que la velocidad de rotación hay que agarrarla con pinzas. Vengo bien de tiempo, ¿no? Nadie dice nada. Bueno, ya para ir concluyendo, como había mencionado antes, estos objetos son variables, ¿sí? Ahí presento el caso de una estrella 55 Cygni, que es una estrella de tipo espectral de 1.5, aproximadamente 20.000 grados Kelvin. Y fíjense ustedes, la campaña de observación arranca con un perfil hermoso en H-alfa, que lentamente va disminuyendo y a lo largo de los días desaparece. Luego empieza a aumentar la emisión, ¿sí? Tenemos emisión prácticamente pura en estos casos, que luego va a disminuir otra vez y al final de la campaña es un perfil nuevamente P-Cygni, completamente diferente a lo de arriba igual. Entonces, bueno, lo que también nosotros estudiamos es las causas, las posibles causas que producen las variaciones de estos vientos. Ya para ir terminando y nombrando algunas de las causas, el boom del momento son las pulsaciones no radiales, ¿sí? Pero puede que tengamos pulsaciones no radiales, o sea que la superficie de la estrella se expande o se contrae toda la superficie al mismo tiempo. Esas serían las pulsaciones radiales. Y las pulsaciones no radiales, ¿sí? Como se muestra acá en esta imagen, vamos a tener regiones donde la estrella se expande, ¿sí? Las regiones azules, y regiones donde la estrella se va a contraer, serían las regiones rojas en este caso. Pero también puede haber otras causas, ¿sí? Hay muchos de los objetos que son sistemas binarios o incluso sistemas múltiples, como por ejemplo Rigel. Es un esquema artístico de Rigel, que bueno, parece ser que es un sistema triple, con Rigel como la estrella central y dos estrellas que circulan alrededor de ella, del mismo tipo espectral. También puede haber estrellas de campo magnético, ¿sí? Cuando las estrellas, a medida que nos vamos corriendo hacia la derecha del diagrama HR y disminuye la temperatura, los campos magnéticos se hacen cada vez más intensos. Entonces es posible que para estrellas B tardías, incluso en las A, la presencia de campos magnéticos también cumplan su parte en todo esto, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, en este esquema, cómo el material sigue la línea de campo magnético, ¿sí? Y ahí tenemos salida de material, pero caída también. Y ahí ya los perfiles que se observan son del tipo P-Cygni, pero invertidos. Una cosa muy extraña. Estas son las principales causas que se creen por las cuales los vientos de estas estrellas varían, ¿sí? Hay otras, como por ejemplo que las estrellas, muchos también de estas estrellas supergigantes B poseen discos de materia, los cuales que también, bueno, ya ahí depende de con qué ángulo estemos mirándolo, etc. Así que, bueno, eso sería todo. Espero que no les haya aburrido.